Mi nombre es Nicolás García. Vamos a comenzar con la clase de radiología ósea. La primera parte de la clase va a ir apuntada a poder ver las características radiológicas de los tumores primarios óseos, benignos y malignos, y de los metastásicos. Luego en la segunda parte vamos a ver las características radiológicas de los procesos de artrosis, de osteomielitis, fracturas, y también abordados desde los otros métodos de estudios de imágenes como la tomografía computada multislice y la resonancia magnética. Comenzando con la parte de radiografía, nos podemos preguntar por qué se sigue utilizando este método de imágenes, teniendo a otros métodos mucho más desarrollados, con más tecnología y que nos brindan mucha más información, no solamente de los tejidos óseos, sino de los tejidos blandos, articulares. Entonces, ¿por qué se sigue utilizando este método que tiene más de 100 años de desarrollo? La radiología ósea se sigue utilizando en la actualidad, porque a pesar de que es una tecnología que se vino utilizando hace más de 100 años, es un método que está bien establecido, ¿no? Pero principalmente porque es económico, es decir, que los equipos y el personal técnico, a su vez, pueden estar en centros, digamos, médicos de baja complejidad y tener acceso a las poblaciones de menos recursos, ¿no? Porque los requerimientos técnicos también para manejar el equipo no son los mismos que requieren por ahí un estudio de mayor complejidad como la tomografía computada y la resonancia magnética. Entonces, además de ser económico, es un estudio simple, es rápido, es accesible y es eficaz. A partir de la información que tenemos de la imagen, en una radiografía simple, podemos hacer muchas cosas. No necesitamos aún utilizar los otros métodos más desarrollados, como la tomografía y la resonancia magnética, que nos van a dar más información de los tejidos óseos, de los blandos, y además nos permiten utilizar los programas y el software para reconstruir imágenes y poder ver las estructuras de diferentes, o de todos, digamos, los distintos planos del espacio. Pero la radiografía nos permite, con ciertas características que vamos a ir viendo de cada una de las patologías y que se vienen estudiando hace mucho tiempo, pues es un método que, como dijimos, tiene más de 100 años, y todas las lesiones primarias, secundarias, metastásicas y todos los procesos óseos que se pueden ver en una radiografía están descritos y estudiados hace muchos años. Entonces nos va a permitir esa información hacer diagnóstico etiológico, hacer diagnóstico diferencial. Las características de las lesiones nos van a acercar a ver si estamos en relación a un proceso benigno o maligno, a estadificar, y también poder localizar para hacer una toma de biopsia. Ante una imagen y una sospecha de una lesión ósea, bueno, vamos a tener distintas etiologías que lo pueden estar desarrollando. Pueden ser de origen neoplásico, de origen inflamatorio, traumático, en relación a patologías vasculares y también metabólicas. Lo que vamos a desarrollar acá son aquellas imágenes que están en relación a procesos neoplásicos primarios, benignos, malignos y los metastásicos. No solamente las características típicas de la imagen en la radiografía nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de las lesiones. Siempre es importante tener otros datos que nos van a ayudar a acercarnos al diagnóstico. Por un lado, entonces vamos a tener ese aspecto radiográfico con las imágenes y características típicas de cada una de las lesiones, pero siempre tenemos que tener en cuenta la clínica, los síntomas del paciente, la localización de esa lesión, en qué hueso se localiza y en qué parte del hueso, si es a nivel de la metáfisis, de la diáfisis o de la epífisis, si es medular o es cortical, subperióstico, la edad del paciente y también del sexo. Pero principalmente el aspecto radiográfico y la edad, solamente con estos datos nos va a acercar mucho a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, a pesar de los avances tecnológicos y la ventaja que tiene la resonancia magnética, la radiografía sigue siendo, digamos, junto con la edad
y el sexo y las características de la lesión es el estudio de elección inicial para empezar a estudiar estas patologías. Tenemos entonces las características de la lesión que vamos a ver en la radiografía, sumado a la ubicación ósea, en qué hueso lo tenemos, dentro de ese hueso en qué segmento lo encontramos, y a su vez tenemos los datos de la clínica, el sexo y la edad del paciente. Entonces, en la tabla de la izquierda podemos ver la ubicación ósea más frecuente de cada tumor. En la tabla del medio vamos a ver en qué segmentos se ubican con mayor frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos una columna de tumores benignos y tumores malignos, los que se ubican con mayor frecuencia a nivel de la epífisis. Acá tenemos los que se ubican con mayor frecuencia a nivel metafisario, a su vez dentro de la metáfisis a nivel medular, cortical, yuxtacortical, y aquí abajo los diafisarios. Y en la tabla de la derecha la edad, los tumores que se desarrollan con mayor frecuencia, los benignos acá y los malignos en esta columna, dentro de los que encontramos en menores de 20 años, los que se desarrollan con mayor frecuencia en mayores de 40 años, y en el grupo de entre los 20 y los 40 años. Acá. Los tumores que se desarrollan en los extremos de la vida se pueden hacer diagnóstico diferencial con mayor facilidad que aquellos que se encuentran entre los 20 y los 40 años, porque se van a solapar justamente con los tumores que encontramos en los otros extremos. Entonces tenemos la información de las características radiológicas, en qué hueso lo encontramos, en qué segmento y la edad del paciente. Entonces, una lesión que tiene más características, que lo encontramos en el fémur, que está a nivel metafisario, cortical, y está entre los 20 y 40 años, podemos decir que con las características y la ubicación en el hueso, en el segmento y la edad, acercarnos mucho al diagnóstico diferencial de, por ejemplo, de un osteomastioide. Acá tenemos el ejemplo en las tres tablas, y esto nos acerca mucho al diagnóstico diferencial, por lo menos a nivel inicial, sin tener que recurrir a otros métodos de estudio mucho más desarrollados, más avanzados, y que requieren otros requerimientos económicos y de acceso. Llegamos al diagnóstico a través de muchos parámetros y muchos datos. Como dijimos, la clínica, la edad del paciente, el sexo, la localización y también la anatomía patológica obviamente nos terminan definiendo el diagnóstico, pero vamos a ver ahora las características radiológicas de las lesiones. Principalmente vamos a comenzar con los tumores benignos y luego los malignos, para desarrollar luego los metastásicos. Las características de la lesión, la morfología de la lesión, nos van a ayudar a definir mucho si estamos ante una imagen en relación a un proceso primario benigno o maligno. Podemos ver si tiene un comportamiento osteolítico o esclerótico, es decir, si tiene menor densidad o mayor densidad que el hueso que lo rodea, si podemos diferenciar y ver a partir de dónde comienza y dónde termina la lesión, es decir, que está bien diferenciada o puede estar mal diferenciada y uno no puede darse cuenta dónde es que comienza y dónde termina la lesión. Vamos a ver si esa lesión está asociada a una reacción perióstica o cómo se va a comportar, o si está comprometida también la cortical y qué tipo de matriz tiene. Según esas características vamos a diferenciar de orden de grupos: los tumores primarios y los metastásicos. Dentro de los primarios vamos a ver características típicas de los benignos, de los malignos, y a su vez dentro de cada uno de estos grupos los que son de estirpe o que tienen matriz ósea y los que tienen matriz o son de estirpe cartilaginosa. Dentro de los tumores primarios benignos y de estirpe óseo vamos a ver al osteoma, osteoma osteoide y osteoblastoma. En esta primera imagen tenemos un estudio de una radiografía con una incidencia de frente, donde podemos ver una imagen que nos llama la atención a nivel del seno frontal, que es radio opaca, es decir, que tiene mayor densidad ósea que el resto de las estructuras que se ven alrededor. Fíjense como la órbita derecha e izquierda son más radiolúcidas, y el seno frontal aquí bien delimitado,
que tiene aire y es más radiolúcida que esta imagen que vemos, que tiene mayor densidad, que es blanca. Podemos decir también que tiene límites bien definidos, podemos ver dónde comienza y dónde termina, y tiene bordes lobulados. Entonces podemos decir que es una lesión de tipo esclerótica, de bordes lobulados, ubicada en el seno frontal, al menos lo que podemos inferir. No tenemos la imagen de perfil. En la imagen central vemos, en este caso sí, otra radiografía de otro paciente con una imagen, una lesión radiopaca, es decir, que tiene mayor densidad que el resto de las estructuras óseas vecinas, y también bien definida, podemos ver dónde comienza y dónde termina. Y la imagen de la derecha es un estudio de una tomografía computada multislice, donde se hace una reconstrucción multiplanar, y vemos en este caso una imagen en plano coronal, donde también vemos una estructura de bordes bien definidos, lobulados y de alta densidad, bien blanca, esclerótica. En este caso vemos que ha ido creciendo y avanzando y modificando las estructuras vecinas. Podemos inferir que ha comenzado a crecer a partir de la región de los senos etmoidales anteriores y posteriores hacia el seno maxilar izquierdo, hacia la fosa nasal, y fíjense que ha avanzado también hacia la órbita izquierda a través de su pared interna. Este es un ejemplo de un osteoma, no es una lesión entonces que se ubica, si bien puede aparecer en cualquier parte de la estructura ósea, con mayor frecuencia lo hace a nivel de la calota. Entonces podemos definirla como una formación densa de bordes lobulados, esclerótica. Generalmente son lesiones únicas, son asintomáticas, se las va a descubrir de manera incidental, con mayor frecuencia entre la segunda y la cuarta década. Tiene mayor frecuencia sobre los varones, en una relación 2:1 con las mujeres. En la primera imagen central vemos un estudio de una tomografía axial computada, es una tomografía un poco antigua, donde vemos un corte axial de un hueso largo, donde vamos a ver una lesión, que es la que se ve aquí, bien delimitada, de baja densidad. Tiene en este caso un centro con un poquito de mayor densidad, que se ve un poco más blanco, rodeada de una intensa esclerosis ósea característica. En la imagen de la izquierda vemos una radiografía también con una lesión bien delimitada, radiolúcida, tiene baja densidad, rodeada también de una reacción esclerótica cortical. Vamos a comparar con la del otro lado, donde vemos el espesor que tiene la cortical aquí, y como aquí se encuentra afectada y mucho más gruesa. En la imagen de la derecha también vemos una lesión bien delimitada, radiolúcida, rodeada de esos cambios óseos con aumento de densidad o una intensa osteoesclerosis. Aquí vemos también, comparamos la cortical de este lado con la de este lado, y también la estructura, la arquitectura trabecular, como se encuentra alterada alrededor de la lesión. Es un ejemplo de osteoma osteoide. Si bien se puede dar en cualquier parte de las estructuras óseas del organismo, son mucho más frecuentes las ubicaciones en el fémur y la tibia a nivel diafisario. Entonces tenemos que es una lesión pequeña. Básicamente esta imagen de baja densidad redondeada se la denomina nido, y es característica esta intensa osteosclerosis a su alrededor. Cuando esta imagen de baja densidad redondeada tiene un centro con mayor densidad, como ocurre en la imagen central, a esta imagen típica se denomina imagen en escarapela. La osteoma osteoide se da con mayor frecuencia, o se descubre con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años, tiene mayor incidencia en el varón, en una relación 2:1 con la mujer. Y si bien pueden tener ubicación cortical, medular o perióstica, las que se ubican a nivel cortical son las que tienen mayor reacción esclerótica a su alrededor. Son
lesiones que están ricamente inervadas a su vez, por eso generan tanto dolor, y las biopsias siempre conviene hacerlas bajo anestesia general por el intenso dolor que generan. Acá podemos ver otra imagen de una tomografía computada en corte axial, donde vemos la imagen característica en escarapela que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde vemos una lesión bien delimitada, de baja densidad, rodeada por una intensa osteosclerosis bien marcada. El hueso está todo blanco y en este caso tiene un centro de alta densidad. Esta es la imagen típica en escarapela. La imagen de la derecha también es un ejemplo de un osteomastoide, pero en este caso no tiene la imagen central densa, sino solamente aparece la imagen del nido de baja densidad. Acá tenemos ubicación cortical con la intensa esclerosis a su alrededor. Otro ejemplo de osteoma osteoide. En esta primera imagen de la izquierda vamos a ver también una lesión bien localizada y definida, radiolúcida, con aumento de la densidad o una reacción esclerótica a su alrededor. En esta imagen central de una tomografía también vamos a nivel cortical ver esta imagen lítica, o sea de baja densidad, rodeada de una intensa esclerosis a su alrededor. Y a la derecha tenemos un estudio de una resonancia magnética. En este caso es una secuencia con supresión grasa, es decir, todos los tejidos que tienen componente adiposo van a tener baja señal, es decir, que se van a ver más oscuros, y van a quedar con mayor señal y más blancos, o sea, más intensos, las áreas que tienen componente líquido, en este caso en relación a edema óseo, que es esta zona central que se ve acá. Es un ejemplo de un osteoblastoma. Son muy difíciles de diferenciar digamos, con los osteomas osteoides, tienen características similares, histológicamente son muy similares, pero el osteoblastoma tiene mayor tamaño. Se puede decir que las lesiones, si tienen menos de 1 centímetro, corresponden a osteoma osteoide, si tienen mayor de 1 centímetro, corresponden a un osteoblastoma. Algunos autores nombran al osteoma osteoide como un osteoblastoma circunscripto. Este es una área bien radiolúcida, lítica, rodeada por esta esclerosis, y a su vez tiene edema óseo, está asociado a edema óseo, que se puede ver en la imagen de la derecha en el estudio de resonancia magnética, donde se pone en evidencia eso. Son tumores también que se presentan aproximadamente a los 20 y los 30 años de edad, con mayor frecuencia en los hombres, una relación 2:1 con las mujeres, y cuya principal ubicación, o la más frecuente, es a nivel de la columna vertebral. Pueden también ubicarse en los huesos largos a nivel de las metáfisis o de las diáfisis a nivel distal, y suelen ser mucho más expansivos y de mayor tamaño que los osteoma osteoide. Además de los tumores benignos óseos primarios que tienen matriz ósea, existen tumores que son condrogénicos o son formadores de cartílago, tienen matriz cartilaginosa. Vamos a ver el condroma, al osteocondroma, condroblastoma y el fibroma condromixoide. En esta primera imagen abajo a la izquierda vamos a ver en esta radiografía de la mano una imagen de una lesión ósea bien delimitada, radiolúcida, lítica, expansiva, que genera remodelación del hueso. En esta segunda imagen también vemos a nivel del tercio distal del quinto metacarpiano una imagen lítica, radiolúcida, bien delimitada, expansiva, con remodelación ósea. Lo mismo acá en estas imágenes sobre las falanges, sobre la primera falange del segundo dedo, a este nivel y a este nivel. También este tipo de lesiones pueden presentar, por ejemplo, en la que vemos acá, una radiografía de frente y perfil de la rodilla, estas imágenes que corresponden a calcificaciones centrales en grumos, y a nivel de la cabeza del húmero también aquí se pueden ver estas calcificaciones centrales en grumos, típicas de estos tumores óseos primarios
benignos con matriz cartilaginosa. Te corresponde ejemplos de condroma o encondroma. Si bien lo encontramos en cualquier parte, lo podemos ver, son con mayor frecuencia desarrollados en los huesos largos de la mano y el fémur y en los pies, o sea, en los huesos tubulares pequeños, también en la región proximal del húmero y en la diáfisis femoral. Corresponde al tumor primario más frecuente de la mano, ¿no? El 60% de los condromas se desarrolla en los huesos largos de la mano. Y recordar las características, entonces son imágenes y lesiones radiolúcidas, es decir, líticas, expansivas, que remodelan el hueso y presentan estas calcificaciones centrales en grumos. Vemos en la primera imagen de la izquierda una radiografía a nivel de la rodilla, una incidencia de frente, donde vemos un proceso de exostosis, como si fuera una pequeña porción ósea que sobresale. En el estudio de la derecha, de una tomografía computada multislice con una reconstrucción multiplanar, en este caso en el plano coronal, también vemos al nivel del tercio inferior distal del fémur este proceso de exostosis. Aquí vemos también otro proceso a nivel de la cadera, en la radiografía aquí, y a la derecha un estudio de resonancia magnética en un plano coronal, también un estudio a nivel de la rodilla. Sobre la parte lateral del platillo tibial vemos cómo las estructuras que tiene esta exostosis continúan. Por ejemplo, aquí vemos la señal de la cortical con baja señal, que tiene alto contenido de calcio, se continúa sobre la lesión manteniendo esa cortical, y la porción central con tejido óseo trabecular continúa teniendo la misma características y señal que en la porción sana del hueso. Es un ejemplo de un osteocondroma, es una exostosis, ¿no? Si bien se puede dar en cualquier parte de las estructuras óseas, con mayor frecuencia se desarrollan sobre huesos largos, por ejemplo en el fémur, la tibia y en el húmero. Es el tumor óseo primario más frecuente, va a representar prácticamente el 44% de los tumores benignos y llega a representar el 20% de todos los tumores primarios óseos. Tiene mayor incidencia dentro de las primeras 3 décadas de la vida, un poco más frecuente en varones que en las mujeres. Entonces recordamos que se dan huesos largos, principalmente el fémur, tibia y en el húmero, y que es el tumor óseo primario más frecuente. Lo vamos a encontrar más frecuentemente a nivel distal del fémur, a nivel proximal de la tibia y a nivel proximal en el húmero, y que lo podemos encontrar de dos maneras, de forma sésil o pediculados, que es la forma más frecuente. Recordar que además de presentar las características típicas, donde se va a continuar con la estructura del hueso normal, con la cortical y con su porción trabecular, presenta una especie de casquete de tejido cartilaginoso y hialino que no se encuentra calcificado. Acá tenemos un gráfico con los distintos periodos de desarrollo del osteocondroma, donde está representado con las distintas porciones y estructuras del hueso normal, con cartílago hialino, la parte cortical y la médula ósea. Y aquí tenemos otro gráfico ejemplificando lo mismo. Continúa teniendo las mismas estructuras del hueso normal, como si fuera una prolongación del hueso con su médula, con su cortical y además revestido con casquete de cartílago hialino, como si fuese una superficie articular. Ahora tenemos esta imagen de la izquierda, una radiografía a nivel de el hombro, donde tenemos esta imagen, esta lesión ósea a nivel de la epífisis del húmero, bien delimitada, que tiene estas imágenes, ¿no?, con contenido cartilaginoso calcificado, muy similares a la del condroma, ¿no?, esas calcificaciones centrales en grumos. Y también se puede presentar de esta manera. Esta es una imagen en la radiografía a nivel de la cadera, donde vemos a nivel de la epífisis del fémur esta imagen también bien delimitada,
pero que predomina la lisis. Es una imagen de una lesión lítica radiolúcida. Entonces se puede presentar de las dos maneras, con calcificaciones centrales en grumos o más bien lítica. Son tumores que se ubican en estas regiones particularmente. Ese es el condroblastoma. Pueden ser epifisarios o apofisarios. En este caso tenemos la imagen de la izquierda a nivel del troquíter y la imagen de la derecha a nivel del trocánter mayor. Son menos frecuentes que el condroma, predominan entonces en los huesos largos, principalmente en el húmero, en el fémur y la tibia. Se descubren con mayor incidencia en la segunda década de la vida y es más frecuente en varones. Tenemos entonces que tiene estas características. Es una lesión expansiva que se puede presentar con contenido cartilaginoso calcificado o como la imagen de la derecha. En este caso más bien predomina la imagen lítica. Entonces recordar que se encuentra con mayor frecuencia a nivel del húmero proximal, fémur y tibia. Son epifisarias o apofisarias y generan esta lesión típica expansiva con la imagen típica de la derecha más osteolítica o la de la izquierda con estas calcificaciones centrales en grumos. Ahora tenemos imágenes de otro tipo de lesión que es poco frecuente, también una lesión que se encuentra bien delimitada, radiolúcida más bien lítica, metafisaria y más bien excéntrica. Otra imagen, esta también se puede ver bien localizada, excéntrica, está bien adelgazada la cortical y tiene cierta reacción de esclerosis alrededor de la lesión. En esta imagen se puede ver lo mismo, excéntrica, adelgaza la cortical, tiene esta reacción esclerótica a su alrededor, se ve el hueso bien blanco alrededor, pero la imagen y la lesión en sí es radiolúcica, más bien lítica. Y en la otra imagen que se ve a la derecha, de una radiografía a nivel del húmero, se pueden ver también predomina la imagen lítica, radiolúcida, pero con algunos septos internos y adelgazando la cortical. Es un ejemplo de fibroma condromixoide, es una lesión muy poco frecuente y que tiene características más bien específicas, se parece mucho a otros tipos de lesiones primarias y predominantemente lo encontramos con mayor frecuencia en la tibia. Lo encontramos en mayores, en adultos mayores, y el 75% de estas lesiones en miembros inferiores. Entonces es una lesión poco frecuente, siempre la mayor frecuencia en la tibia. La lesión es más bien metafisaria excéntrica, son yuxtacorticales, por eso adelgaza también la cortical. Lítica, tiene esa esclerosis periférica, entonces decimos que es radiolúcida, que erosiona el hueso. También tiene estos contornos polilobulados y tienen algunas lesiones septos internos. Hay una característica común dentro de los tumores benignos que venimos viendo hasta ahora, es que son todas imágenes y todas lesiones bien delimitadas. Se puede definir bien el borde, donde comienza y donde termina la lesión. Lo que vamos a ver a partir de ahora en los tumores malignos es tratar de valorar todos estos criterios radiológicos de agresividad. Uno de ellos, uno de los más importantes, es esta zona de transición, es decir, no hay un límite bien definido, sino que no se puede saber bien mirando la imagen dónde comienza y dónde termina la lesión. Otra cosa que hay que ver y evaluar es la presencia de reacción perióstica y cómo está comprometida también la cortical. Dentro de los tumores primarios malignos óseos vamos a ver al osteosarcoma, al condrosarcoma y al sarcoma de Ewing. Vamos a ver acá tres imágenes. En la izquierda podemos ver una radiografía donde tenemos una imagen que, según su densidad, podemos decir que es osteocondensante. La imagen del medio podemos ver una lesión osteolítica, y la de la derecha, con ambas características, podemos clasificarla como mixta. Entonces, según su densidad, la podemos clasificar en osteocondensantes, osteolíticas o mixtas. Estas son las tres formas de presentación de acuerdo a su densidad del osteosarcoma. Es el tumor óseo primario maligno más frecuente.
Generalmente lo encontramos con mayor frecuencia a nivel distal del fémur y proximal de la tibia, y a nivel proximal del húmero y distal del radio, y la mayoría de los casos son metafisarios. Pueden ser también diafisarios y epifisarios, siendo la localización epifisaria la más rara de todas. Entonces, son tumores que se encuentran cerca de la rodilla y se encuentran lejos del codo, y se pueden presentar de estas maneras: osteocondensantes, con lesiones osteoríticas o mixtas. Vamos a empezar a ver aquellos criterios de agresividad que habíamos mencionado: cómo se comporta el periósteo, la cortical, y cuál es el límite del tumor acá. Está poco definido, no podemos ver dónde comienza, dónde termina, pero sí podemos ver, por ejemplo, cómo está comprometida la cortical o cómo se comporta, que tiene imágenes características. Lo que podemos ver acá, a este nivel, es el periósteo que se encuentra levantado. Vamos a ver otra imagen. Lo mismo acá. No vemos en sí los límites del tumor en el hueso, pero podemos ver si seguimos la línea cortical y el periósteo cómo se levanta acá. Acá tenemos un gráfico y otra imagen de un estudio radiográfico, donde podemos ver también el periósteo cómo se levanta y forma un triángulo con el hueso. Acá está el gráfico, cómo se levanta el periósteo, se va despegando porque lo está traccionando la masa tumoral, que en este caso está graficada acá, que crece hacia afuera y empieza a despegar en este segmento toda la cortical, perdón, el periósteo. Esto que forma aquí entre el despegamiento del periósteo, el hueso, y por debajo de lo que sería el cateto menor del triángulo, en este nivel encontramos a la masa que está creciendo hacia afuera. Este es un ejemplo de osteosarcoma y es una lesión característica. Se llama triángulo de Codman. Ahí tenemos el triángulo representando con esta línea roja la primera, esta de acá, el periósteo que se está despegando, la estructura del hueso y el cateto menor, que por debajo de ese cateto menor tenemos en esta región el tumor que está creciendo hacia afuera y termina despegando el periósteo. Otra característica que tiene el osteosarcoma son estas imágenes típicas que pertenecen a una reacción perióstica, se denominan rayos de sol. Vamos a ver acá estas espículas calcificadas que son perpendiculares a la metáfisis. Acá tenemos un gráfico y otra imagen de una radiografía donde están representadas estas espículas calcificadas perpendiculares a la metáfisis, que es una reacción perióstica denominada en rayos de sol, también característica y típica del comportamiento del periósteo durante el desarrollo de un osteosarcoma. Es entonces una reacción perióstica en rayos de sol o de sol naciente. Son espículas calcificadas perpendiculares a la metáfisis. Ahora estamos viendo, en este caso, ya no es una radiografía, sino es una tomografía axial computada. Vemos un corte axial, por ejemplo, a nivel del muslo. Esas mismas espículas calcificadas perpendiculares, que se denominaban como en sol naciente, ya en una tomografía uno puede ver que está rodeando toda la circunferencia del hueso, no es solamente en un sector. Entonces también se la denomina como en funda de paraguas, en el caso de que estamos viendo en este signo, que se puede ver mejor en la tomografía computada y no en la radiografía como lo vimos antes. Entonces se llama imagen en funda de paraguas o de sol completo. Vemos acá en esta radiografía a nivel de la rodilla, el arterio superior de la tibia,
Una lesión que está poco definida, los límites no son claros, no se sabe dónde comienza y dónde termina la lesión, y además tiene clasificaciones irregulares, podemos decir que son también como clasificaciones en grumos. En esta otra imagen, además de esas clasificaciones totalmente irregulares que están afectando la epífisis y metáfisis de la tibia, podemos ver que está también adelgazada, por ejemplo en este sector de acá. Si lo comparamos con la de este lado, está adelgazada la cortical y tiene unas pequeñas lesiones en sacabocados. Más que nada está afectando la parte interna de la cortical de este sector. Y además tenemos en esta imagen radiográfica y en el preparado anatomopatológico, donde se pueden ver que este tumor ha invadido también las partes blandas y los tejidos blandos, digamos, por fuera del hueso. Es un ejemplo de condrosarcoma. Su ubicación más frecuente es en el tercio proximal del fémur, el tercio proximal del húmero y en el hueso ilíaco. Son tumores más bien endoluminares, se infiltran la médula ósea y suelen clasificarse, como vemos en las imágenes. Presentan estos depósitos de calcio irregulares y estas imágenes en sacabocados en el sector interno de la cortical, y van a invadir rápidamente las partes blandas. Vemos en este caso una radiografía a nivel del fémur, imagen frontal, donde vamos a ver el hueso con alteración de su arquitectura, del patrón trabecular típico endomedular, donde está alterado también el espesor de la cortical y existe también una reacción perióstica, pero tiene otras características. Si vemos con cuidado, podemos ver que hay como láminas paralelas a la cortical. Acá tenemos otra imagen donde se pueden ver con mejor claridad estas láminas paralelas que se empiezan a despegar. Es una reacción perióstica típica de este tumor. Acá vemos en el preparado anatomopatológico con mejor claridad todas esas láminas superpuestas paralelas a la cortical. Ya que podemos ver un gráfico donde se representan esas láminas del periósteo. Es un ejemplo de cómo se comporta o qué tipo de reacción perióstica tiene el sarcoma de Ewing. Es una reacción perióstica típica de este tumor. Es un tumor que se va a desarrollar con mayor frecuencia a nivel del húmero, del fémur, de la tibia. Pueden ser metafisarios, diafisarios. Origina primero una lesión a nivel de la médula ósea y va invadiendo hacia afuera la cortical, el periósteo y las partes blandas. La podemos encontrar también como lesiones escleróticas y líticas. Y recordar este típico hallazgo de la reacción perióstica que tiene en catáfilas de cebolla. ¿Cuál es la lesión tumoral ósea más frecuente? No confundir con la lesión tumoral primaria más frecuente. Las lesiones tumorales óseas más frecuentes son las secundarias, son la metástasis. Le siguen dentro de este grupo al mieloma y linfoma, pero pensar siempre ante una lesión ósea en que lo más frecuente es que sea un proceso de secundarismo. Estas lesiones tumorales óseas más frecuentes, las metástasis, se van a desarrollar con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años. La podemos ubicar con mayor frecuencia a nivel del esqueleto axial, del fémur o del húmero proximal, con menor frecuencia en la rodilla y el codo. Con respecto a su densidad, pueden ser clasificadas en blásticas, líticas o mixtas, pueden ser múltiples o únicas, y recuerden que puede ser el primer indicio de enfermedad neoplásica. En esta imagen de una radiografía de una incidencia de perfil de la columna lumbar, vemos uno de los cuerpos vertebrales que tiene mayor densidad que los otros. Como podemos ver, está completamente blanco. Es un ejemplo de una lesión blástica y una metástasis.
en este caso en una radiografía de cadera, de pelvis, donde podemos ver múltiples imágenes o focos blásticos metastásicos que afectan completamente toda la pelvis, los huesos ilíacos, el pubis, el isquion, la cabeza del fémur, de manera bilateral. Y la imagen de la derecha también podemos ver, en este caso una incidencia frontal a nivel de la columna vertebral lumbar, también una lesión blástica donde está totalmente blanca el cuerpo vertebral a nivel lumbar. Estos son ejemplos de metástasis plásticas, son metástasis típicas de procesos primarios que se pueden desarrollar con mayor frecuencia en la próstata, en mama, en fase de curación, en tumores de pulmón, de Ewing y osteosarcoma. En esta primera imagen, en una radiografía en la incidencia de frente del hombro derecho, vemos una lesión ósea lítica, tiene baja densidad radiolúcida, asociada también a una fractura patológica, ¿no? En esta segunda imagen central, también una lesión lítica radiolúcida asociada a una fractura a nivel del fémur. Y por último a la derecha, también una lesión lítica radiolúcida, prácticamente no se ve la estructura del hueso a nivel del hombro derecho, sobre la cabeza y el tercio superior del húmero derecho, también asociada a una fractura patológica. Entonces son ejemplos de metástasis líticas. Aquí vamos a ver distribuidos también sobre los huesos ilíacos, estas imágenes focales radiolúcidas en relación a metástasis líticas, como procesos secundarios de tumores primarios, realmente de mama, de pulmón, de riñón y de tiroides con mayor frecuencia. Con respecto a la artrosis, además de ver las imágenes características de esta patología, vamos a ver las distintas denominaciones que tiene y con las que la podemos encontrar en la bibliografía. Vamos a ver los conceptos, las características clínicas y bueno, y todos los eventos radiológicos que se van a ir presentando, siendo este un proceso progresivo de menor a mayor en los distintos métodos de estudio de imágenes. Como definición podemos decir que la artrosis es una enfermedad articular, degenerativa, caracterizada por un deterioro progresivo del cartílago hialino y además se acompaña de alteraciones de toda la membrana sinovial y del hueso subcondral. No es una sola patología per se, sino que pertenece a manifestaciones de un grupo de patologías que tienen además distintas etiologías y distintos pronósticos, pero sí tienen en común esas manifestaciones clínicas, las características anatomopatológicas y todos los eventos radiológicos que se van a ir generando durante todo este proceso y de manera progresiva. En cuanto a los factores de riesgo, podemos dividirlo en dos grandes grupos: los que no son modificables, podemos hablar de los genéticos, del sexo, de la edad, y los modificables, que en otro grupo tenemos por ejemplo la obesidad, traumatismos, alteraciones de la alineación articular, la actividad laboral. Se puede ver también en deportistas de alto rendimiento, donde existen gestos deportivos repetitivos durante mucho periodo de tiempo que generan alteraciones articulares y pueden desarrollar de manera precoz este proceso de artrosis. Puede estar en relación también a la menopausia, en relación a la dieta, por ejemplo, pobres en vitamina D y vitamina C también están en relación a estos procesos de artrosis. En cuanto a la fisiopatología, podemos hablar que se empieza a desarrollar una insuficiencia, digamos, de los procesos de reparación propios del cartílago y que resultan en la degradación de la matriz extracelular, donde se generan procesos de apoptosis y muerte de los condrocitos. Entonces se va generando una pérdida progresiva y total de esa integridad del cartílago. Bueno, con respecto a las denominaciones que había mencionado, vamos a poder encontrar en la bibliografía a esta patología con distintos nombres, ¿no? Son sinónimos. La pueden nombrar como una enfermedad articular degenerativa, como una osteoartritis, como una osteoartropatía degenerativa, artritis hipertrófica o como artritis degenerativa también.
Si bien la idea de la clase es ver los eventos radiológicos y las características radiológicas que vamos a encontrar en los distintos métodos de imágenes sobre esta patología, vamos a repasar un poco los conceptos de esta enfermedad, ¿no? Que tener en cuenta que es la forma más común de enfermedad articular, que es multifactorial, como habíamos mencionado al comienzo. Sabemos que a mayor edad tiene mayor prevalencia, entonces tenemos por ejemplo que los pacientes mayores de 75 años, más del 80% va a padecerla. Y tener claro que es una enfermedad que no tiene cura y que va a terminar generando incapacidad. Esto es importante porque todos los métodos diagnósticos, o sea, la medicina y los tratamientos van a ir apuntados a diagnosticarlos de manera precoz y a tratar la clínica y mejorar la sintomatología para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar que llegue en edades tempranas a un proceso final de tantas alteraciones de las estructuras articulares que van a generar inmovilidad e incapacidad para desarrollar su vida con normalidad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, las más frecuentes y las que van a ir apareciendo de manera secundaria a medida que se van desarrollando las alteraciones estructurales, articulares, de manera progresiva, van a ser la presencia del dolor, de la rigidez articular, limitaciones en el movimiento y la deformidad articular. Todo esto secundario como dijimos, a los procesos degenerativos que se van generando dentro de esas estructuras, principalmente del cartílago hialino, que se va adelgazando, va desapareciendo, dejando las estructuras, las superficies óseas articulares al descubierto y en contacto entre sí, con alteraciones de la membrana sinovial y la producción de líquido sinovial. Esto a su vez genera también alteraciones en la distribución del peso, el choque entre las superficies y modificaciones de esa superficie articular que generan esas alteraciones en los ángulos y en los movimientos, ¿sí? Entonces las principales manifestaciones clínicas que va a tener esta patología va a ser el dolor, la rigidez articular, la limitación del movimiento y las deformidades articulares. Bueno, ¿cuáles son las características, cuáles son las imágenes o alteraciones que vamos a poder encontrar y ver en los distintos métodos de imágenes de estas estructuras articulares? ¿Cuáles son los eventos radiológicos que van a ir apareciendo, digamos, a medida que esta enfermedad va progresando? Acá podemos ver que existe un estrechamiento del espacio articular, vamos a también lo van a encontrar como pinzamiento en los informes. Va a estar disminuido el espacio articular. Vamos a encontrar también que el hueso o la superficie ósea articular que debería estar recubierta por ese cartílago hialino, lo vamos a encontrar totalmente descubierto. O podemos encontrar que ese cartílago hialino está disminuido de espesor, o en estudios de resonancia magnética tiene alteraciones de la señal que nos van a hablar de una disminución en su componente de agua. Y entonces podemos encontrar desde disminución del espesor, alteraciones bioquímicas, hasta erosiones de ese cartílago articular, hasta haber desaparecido de manera completa y estar el hueso descubierto. Como fenómeno, digamos, adaptativo, digamos, o modificaciones que se van generando en relación a este proceso degenerativo del cartílago hialino, donde los huesos empiezan a chocar y a estar en contacto directo entre sí, las superficies óseas, y la distribución del peso sobre esos puntos de contacto no van a ser los mismos que si estuviese ese cartílago presente. Entonces, en relación o en respuesta a este proceso donde los huesos se encuentran en contacto directo y el choque, se empieza a compactar más la estructura ósea, la cortical o la superficie ósea articular, generando un proceso de esclerosis, ¿no? Hay una mayor compactación ósea, vamos a ver que el hueso está más denso, entonces se denomina como un proceso de esclerosis subcondral reactiva. También vamos a encontrar fenómenos productivos marginales, también lo podemos denominar como osteofitos, que en relación también a lo que venimos hablando,
el hueso va a querer ampliar esa superficie de contacto para distribuir mejor el peso y se va a empezar a deformar. La superficie ya no va a estar tan regular y va a empezar como a crecer hacia los laterales, tratando de aumentar siempre la superficie de contacto del hueso. Entonces se empieza a compactar por el choque y empieza a querer aumentar la superficie de contacto para querer distribuir mejor el peso. Entonces se empiezan a generar esos bordes más angulosos, esos picos, esas puntas en los bordes de las superficies articulares a nivel óseo. Además vamos a encontrar sobre la superficie articular que empieza a existir ciertas invaginaciones en relación a la sinovial, que luego se terminan transformando en estructuras quísticas subcondrales, también denominadas geodas. Y todas estas alteraciones que venimos viendo, los pinzamientos, la esclerosis, los osteofitos, las geodas, generan que las superficies óseas no contacten de la manera que lo deberían hacer y se generan alteraciones, ¿no? en la alineación, en los ejes, se generan angulaciones que terminan alterando, digamos, alterando y generando modificaciones estructurales en los ángulos y limitación en los movimientos y alteraciones en las estructuras articulares tanto a nivel, o sea, a distancia, ¿no? Tanto de manera distal como de manera proximal. Una articulación de la rodilla que cambia su alineación y cambia la forma en que distribuye su peso, tanto en varo como en valgo, va a generar alteraciones en la articulación de la cadera, como también alteraciones sobre la articulación del tobillo y la distribución del peso sobre el pie. Entonces ten en cuenta que los eventos radiológicos que vamos a encontrar principalmente son estos, son los pinzamientos, son las erosiones de cartílago, la esclerosis, osteofitos, geodas y las desalineaciones de los ejes articulares. Bien, vamos a las imágenes. En este caso tenemos un estudio de tomografía computada multislice. A la izquierda tenemos una imagen en su plano axial y a la derecha una reconstrucción multiplanar en un corte y en un plano del espacio coronal. Estamos viendo la articulación del tobillo. Podemos comparar el tobillo derecho con el tobillo izquierdo, el patológico con el normal. En este caso no estamos viendo un proceso de artrosis crónico de un paciente adulto, sino más bien este es un proceso de artrosis que se ha generado de manera precoz en un tobillo que ha tenido una fractura, una cirugía y se ha generado un proceso de artrosis de manera precoz. Podemos comparar, como dije antes, el lado sano, el lado patológico del derecho con el lado sano del izquierdo. Vamos a ver entonces esos eventos radiológicos, esos fenómenos que estuvimos viendo recién. Vamos a ver, por ejemplo, las estructuras óseas, la cortical, la superficie articular totalmente irregular, tanto de la tibia como del peroné. Acá estamos viendo a nivel de la sindesmosis, comparado con el lado sano, donde está totalmente regular y pareja la superficie ósea. Vamos a ver estas estructuras negras de baja densidad, que son estructuras quísticas subcondrales. Algunas no se han llegado a formar, por ejemplo esta es una invaginación de la sinovial sobre la superficie ósea dañada ahí, que luego termina formándose quistes subcondrales como este, como este, como este. Y además vemos también, fíjense, la cortical a este nivel está mucho más blanca, es decir que tiene mayor densidad. Existe un proceso de esclerosis ósea reactiva. Entonces tenemos pinzamiento del espacio, fenómenos productivos marginales. Fíjense estos picos, estas puntas que se empiezan a generar para aumentar la superficie de contacto. Entonces repito, vamos a tener pinzamiento del espacio articular, fenómenos productivos marginales, quistes subcondrales y esclerosis
ósea reactiva. En la imagen de la derecha tenemos además en el plano coronal, es el mismo estudio, pero fíjense las alteraciones que hay a nivel articular. Fíjense el espacio con respecto a acá vemos una línea negra que es el espacio que acá no está. Están en contacto ambos superficies articulares, tanto de la tibia como del astrágalo. Fíjense que acá no hay una buena congruencia articular, existe un mayor espacio del lado interno y tiene totalmente alterada la estructura articular de la mortaja tibioperonea. Vamos a pasar a la próxima imagen. Bueno, acá podemos ver una radiografía de la cadera derecha, la imagen de la izquierda una cadera normal y la imagen de la derecha una cadera patológica. Acá es para mostrar un poco la diferencia que hay entre una cadera normal, donde vemos un espacio articular normal que se respeta en toda la superficie, en relación al lado patológico, a la imagen patológica, donde vemos ese pinzamiento del espacio articular. El espacio no está respetado, está disminuido. Y después observar siempre las superficies óseas, que están totalmente lisas, regulares, tanto de la cabeza femoral como que se puede caer del acetábulo, donde vemos en la cadera patológica un proceso de compactación ósea, aumento de la densidad, ese proceso de esclerosis ósea reactiva que se puede ver de este lado. A la derecha vemos un preparado anatómico donde podemos observar una superficie ósea donde se encuentra respetado a nivel central y a este nivel que estoy marcando esa estructura media amarillenta que es el cartílago hialino que ha quedado aún, porque el resto de la estructura de la superficie ósea articular está desnuda, está desprovista de cartílago articular. Es a partir de aquí que estos procesos degenerativos empiezan a afectar las estructuras óseas y el hueso subcondral. Vamos a pasar a las siguientes imágenes. Bien, acá tenemos a la izquierda una radiografía de frente de rodilla, donde podemos ver, si comparan el espacio articular del cóndilo externo con el platillo tibial del lado externo, fíjense el espacio que tiene y fíjense el interno, este espacio está disminuido con respecto al otro lado, se ve claramente. Observen también la superficie articular del cóndilo externo con respecto al interno, tiene mayor densidad, tiene un proceso de esclerosis, de compactación ósea. Fíjense el borde, como termina acá redondeado del cóndilo, es más normal. Y fíjense de este lado, fíjense también el platillo, como termina acá bien romo, y como de este lado empiezan a aparecer esos procesos marginales reactivos, acá con este pico y acá también con esta puntita acá. Entonces empiezan a aparecer esos fenómenos productivos marginales, la compactación ósea y la disminución del espacio articular. En esta imagen de la articulación de la cadera también es para mostrar un poco la disminución del espacio articular, la esclerosis ósea reactiva y los fenómenos productivos marginales que se ven acá. Y acá lo podemos mostrar en este preparado anatómico, las alteraciones de las superficies óseas, los fenómenos productivos marginales. Vamos a la siguiente imagen. Estamos viendo ya las últimas imágenes en relación a los procesos de artrosis. Vamos a ver en este caso una risartrosis, que es un proceso degenerativo crónico, una artrosis que se desarrolla a nivel de la articulación a nivel proximal, digamos, del primer metacarpiano con el trapecio. Vamos a ver acá el segmento proximal del primer metacarpiano y aquí el trapecio.
es un proceso degenerativo donde vamos a ver otra vez esos signos que acabamos de mencionar en los estudios anteriores: el pinzamiento del espacio articular, la irregularidad de las superficies óseas, los fenómenos de compactación ósea y esclerosis que se ven sobre estas superficies articulares, los quistes subcondrales, los fenómenos productivos marginales, esos bordes más angulados, esos picos, esas facetas que empiezan a aparecer lateralmente y en cualquier ángulo para aumentar la superficie articular de contacto. En la imagen de abajo podemos observar procesos de artrosis que principalmente están afectando, como podemos ver, a la interfalángica distal. Principalmente la que se ve más afectada por ahí es esta de acá, pero podemos ver deformidad de la articulación y cambios en la angulación en relación a todo el proceso degenerativo que se genera a nivel articular. Lo mismo, hay pinzamiento del espacio, esclerosis, fenómenos productivos marginales, quistes subcondrales. Acá tenemos radiografías para ver articulación de la rodilla, donde podemos ver lo mismo. Vamos a marcar aquí la disminución del espacio articular del lado externo, esclerosis, compactación ósea, se ve más blanco ahí, mayor densidad ósea. De este lado se ve mayor compactación y mayor afectación articular. Fíjense los fenómenos productivos marginales, estos picos, estas puntas que no se ven del lado interno. En este caso se genera una deformidad, una deformación articular en relación a este proceso degenerativo progresivo del lado externo, que genera este cambio de ángulo, de angulación con el vértice hacia adentro, en este caso en valgo. Lo mismo ocurre cuando el pinzamiento y el proceso degenerativo afecta, en este caso, el lado interno, el espacio interno, y se genera una angulación con el ángulo hacia afuera en varo. Y aquí tenemos dos imágenes para ver a nivel de la radiografía de la columna a nivel lumbar. Vamos a ver una imagen, en este caso lateral y en este caso frontal, donde principalmente lo que vamos a ver son los fenómenos productivos marginales. Acá se ven bien los fenómenos productivos marginales laterales, estos picos que se ven claramente acá, los bordes o las superficies o los platillos vertebrales, tanto el superior como el inferior, se ven bien densos. Fíjense, acá se pueden ver la disminución del espacio articular en relación también a discopatía, y esos fenómenos productivos marginales, en este caso anteriores, estos picos que se ven aquí hacia adelante. Bueno, vamos a pasar ahora a ver patología ósea infecciosa. Vamos a ver un poco de osteomielitis e imágenes en relación a eso. Y bueno, recordar entonces cuáles son los fenómenos que se encuentran principalmente a nivel óseo en relación a este proceso degenerativo articular, que son los fenómenos de disminución de los espacios articulares, porque se está degradando y se está lesionando y está disminuyendo, está desapareciendo el cartílago hialino, entonces existen los pinzamientos. Los fenómenos de compactación ósea, que son la esclerosis ósea, el aumento de la densidad del hueso a nivel de la superficie articular, la generación de esos quistes subcondrales, y los fenómenos productivos marginales que se generan para aumentar la superficie de contacto óseo. Osteomielitis. En este proceso de infección que afecta a las estructuras óseas, sabemos que se puede generar a partir de distintos microorganismos, que puede llegar al hueso a través de distintas vías: por vía hematógena, por contigüidad, por inoculación directa a través de un mecanismo traumático o a través de un procedimiento quirúrgico. Sabemos que se puede desarrollar de manera aguda o crónica, de acuerdo también a las patologías de base del paciente, cómo se fue instaurando el tratamiento antibiótico, la respuesta inmunológica, y de acuerdo a esto, tanto en una etapa como en otra, vamos a tener distintos hallazgos típicos imagenológicos de osteomielitis. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. En este caso tenemos dos imágenes de radiografías a nivel de la pierna, donde vemos hallazgos típicos de
un proceso de osteomielitis crónica, son mucho más floridos y tenemos hallazgos más típicos que en la etapa aguda. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, que está afectado el tercio superior, medio y superior de la tibia, y está respetado el tercio inferior. Entonces podemos comparar y ver la zona normal donde tenemos la cortical y el patrón trabecular medular normal, y cómo se ve alterado eso en la parte superior, donde vamos a tener una esclerosis ósea irregular. Fíjense que el hueso está como más blanco, tiene mayor densidad, pero es totalmente irregular, ¿sí? Está perdido, está modificado el patrón trabecular normal y está engrosada la cortical. Fíjense el espesor de cortical a este nivel, y como a medida que vamos yendo hacia el tercio medio y superior está mucho más engrosado. Existe además cierta alteración, cierta expansión, ¿no? Y remodelación ósea, como dijimos antes. También se pueden ver áreas líticas, que ven acá más radiolúcidas, que representan abscesos intraóseos. Acá también se ven áreas más líticas o radiolúcidas. Y en la imagen de acá de la derecha tenemos los mismos hallazgos, pero tienen muchas más alteraciones morfológicas, hay mucha más esclerosis, hay también alteración de el patrón o de la arquitectura trabecular, está todo muy irregular, y también el engrosamiento cortical. Entonces, como hallazgos típicos que acabamos de ver, que son los crónicos, vamos a también mencionar los agudos, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. En el agudo vamos a tener, pero principalmente más en la etapa subaguda, lo que se reconoce como absceso de Brody, que es una lesión osteolítica de bordes esclerosados. Esto lo vamos a ver en la próxima imagen. Y en la crónica, lo que acabamos de ver recién, se va a presentar entonces como hallazgos típicos la esclerosis ósea irregular, la pérdida del patrón trabecular, el engrosamiento cortical y del periósteo. Vamos a encontrar también áreas líticas y otros hallazgos que vamos a ver también en la próxima diapositiva, que se denominan secuestro, involucro. También pueden aparecer trayectos fisturosos. Vamos a las siguientes imágenes. Bien, acá vamos a ver dos imágenes. La primera es una radiografía a nivel de la rodilla, donde vamos a ver a nivel del tercio proximal de la tibia una lesión. Una imagen redondeada, radiolúcida, con un borde que tiene mayor densidad, borde esclerótico. Se puede decir que es una lesión osteolítica de bordes esclerosados. Esta imagen, si no tenemos datos del paciente, podemos hacer el diagnóstico diferencial y podemos también sospechar en un proceso primario, tanto benigno como maligno, óseo. Pero en el contexto de un paciente con una osteomielitis y estando cursando una etapa subaguda, es la imagen típica del absceso de Brody. Es una lesión osteolítica de bordes esclerosados. Entonces lo que estamos viendo en realidad es un área central en la imagen de la izquierda, donde tenemos un proceso de supuración y necrosis que está delimitado por tejido de granulación fibrótico y que se termina esclerosando. Esta es la imagen típica del absceso de Brody, que se desarrolla en el periodo subagudo de la osteomielitis. En la imagen de la derecha, que acaba de abrirse, vamos a tener una imagen también redondeada, pero tenemos un área central que pertenece a un tejido óseo que está rodeado a través de un área de menor densidad o radiolúcida que la separa del tejido óseo normal. Esta área pertenece al tejido óseo infectado, que está desvitalizado, pues está necrosado, y está separado del hueso sano por este tejido de granulación, ¿sí? A esta imagen se la denomina como secuestro y se desarrolla generalmente en los procesos crónicos. Entonces es un área de tejido óseo infectado, desvitalizado, necrotizado, y está separado del tejido sano por este tejido de granulación.
A este tejido de granulación y asociado a un proceso de neoformación de hueso a nivel superósteo y alrededor del secuestro, se lo conoce como involucro, ¿no? Y cuando este involucro tiene una solución de continuidad hacia el exterior, es lo que se denomina como cloaca. Entonces, el absceso de Brody es una imagen típica de osteomielitis en el proceso o en el periodo subagudo, y el secuestro en el periodo crónico. En cuanto a la patología traumática, vamos a ver, además de la definición, un poco los trazos más frecuentes de fractura y principalmente qué cosas debemos evaluar ante la presencia de una fractura ósea. Vamos a poder ver algunos de los mecanismos de acción, la tensión, la flexión, la compresión y qué información nos va a poder dar cada uno de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes. La radiografía entonces va a ser el primer método de elección ante la sospecha de una fractura ósea, ante el trauma. Vamos a ver qué información nos puede llegar a brindar para poder luego compararla con los otros métodos de estudio como la tomografía computada y la resonancia magnética. En este caso tenemos una imagen donde en este caso una radiografía de hombro, de frente, donde tenemos una imagen en dos planos y las estructuras se van superponiendo. No tenemos una reconstrucción multiplanar, no vemos en los distintos ejes del espacio las estructuras, en coronal, en sagital, en axial, ni vemos tampoco las características químicas de estas estructuras, no podemos ver los ligamentos, salvo que estén muy calcificados, la sinovial, no vemos el rodete glenoideo, no podemos ver con claridad las distintas estructuras óseas. Sí se pueden ver un poco los planos de tejido blandos alrededor de las estructuras óseas. Podemos tener una visualización global de la región que queremos estudiar, definir las estructuras, ver los espacios y las congruencias articulares para también saber si la fractura a su vez está asociada a un proceso de luxación. La fractura entonces la podemos definir como una solución de continuidad del tejido óseo que se va a producir como consecuencia de un esfuerzo excesivo, puede ser externo, y que va a superar la resistencia del hueso. Pero básicamente es más que nada imagenológicamente, la vamos a ver como una solución de continuidad del hueso. En cuanto a la clasificación, existen muchas clasificaciones a partir, por ejemplo, según el trazo de fractura, si la fractura es completa o incompleta, según su origen, según su mecanismo de acción, si la fractura es cerrada o abierta. Existen muchas clasificaciones. Acá vamos a mencionar las etiológicas, que pueden ser a partir de procesos traumáticos, pueden ser espontáneas, pueden ser patológicas, en relación a tumores, a osteitis, a osteomielitis, osteoporosis, o puede ser por fatiga o sobrecarga. Tenemos tres imágenes, tres radiografías óseas, donde vamos a ver en la imagen superior y hacia la izquierda una radiografía, una incidencia lateral a nivel de la articulación del codo, donde vemos un trazo de fractura, claro. Podemos decir que es de origen traumático, que la fractura es de tipo completa, porque va a afectar toda la circunferencia, en este caso a nivel diafisario. Y el trazo es de tipo espiroideo. Fíjense que no es oblicuo, sino que va a ir afectando el hueso y va generando un trazo circular que va a ir completando toda la diáfisis de lado a lado. En este caso se genera por mecanismos, el mecanismo, digamos, de fuerza genera una torsión a través de su eje longitudinal hasta que esa fuerza va a ir superando la resistencia elástica del hueso y va generando el trazo de fractura. La imagen de la derecha y arriba podemos decir que es una fractura patológica a partir de una lesión primaria, en este caso osteolítica, sobre el tercio superior del húmero. Y en la imagen inferior vamos a ver si comparamos, pues en este caso lo podemos hacer, comparamos la cadera derecha con la cadera izquierda, podemos ver el espacio que hay entre la cabeza y la línea intertrocanteria,
el tamaño o la longitud que tiene el cuello y el ángulo. Y acá, por ahí no ven un trazo claro, pero podemos ver que está alterado. La imagen del cuello está distinta al lado derecho y al lado izquierdo, está como cortado el cuello y el ángulo está alterado también. En este caso tenemos una fractura que se genera a través de un mecanismo de compresión donde se va a impactar la cabeza sobre las otras estructuras del fémur. Es una fractura con impactación. Podemos establecer entonces, ante la presencia de un trazo de fractura, por ejemplo, su localización, si está afectando la metáfisis, la diáfisis o la epífisis ósea, definir el trazo, si es transversal, oblicuo, espiroideo, por ejemplo. Esto va a hablar también de qué tipo, o sea, qué tan estable va a estar esta fractura. La extensión, es importante también evaluar si está comprometiendo las carillas articulares y por supuesto los desplazamientos óseos. Entonces, con respecto a los trazos, recordamos que pueden ser transversales, pueden ser fracturas con un trazo oblicuo, fracturas con un trazo de tipo espiroideo o espiroidea, y el trazo denominado conminuta se refiere a trazos de fracturas donde se van a generar más de 2 fragmentos óseos. Y recordamos también que el trazo fracturario define las fracturas diafisarias en estables e inestables. Por eso es importante poder evaluar y definir el tipo de trazo que tiene la fractura. Tenemos acá varias imágenes de fracturas, son todas radiografías. Entonces vamos a poder repasar acá un poco los trazos de fractura. En esta imagen vemos un trazo de fractura transverso y está a su vez un poco desplazada. Es acá la cortical, y continúa la cortical en este lugar por acá. En este caso también tenemos abajo y a la izquierda otro trazo de fractura a nivel del tercio medio del húmero, también transverso. En esta imagen que le sigue a la derecha aparece un trazo de tipo espiroideo. En el trazo también de la radiografía central y abajo de tipo espiroideo. En la imagen de la derecha que le sigue vemos una fractura con múltiples trazos y múltiples fragmentos óseos de tibia y peroné, en el tercio inferior de tibia y peroné. En la imagen de la derecha y abajo se puede ver una fractura de tibia y peroné, un trazo transverso que afecta al peroné, que a su vez está desplazado y cabalgado, fíjense donde termina el extremo proximal de este segmento óseo y donde se debería continuar. Y en el caso del tercio medio de la tibia vamos a ver un trazo de fractura conminuta donde se va a generar este fragmento óseo en forma triangular, característico de este tipo de fracturas, que también se lo puede denominar como fragmento de mariposa. Y en la imagen de arriba y a la derecha, acá impresiona hacer un trazo bien oblicuo. Vemos acá una radiografía de la mano, una incidencia de frente y otra incidencia de la derecha un poco oblicua, donde podemos ver un ejemplo de fractura complicada, o también se la conoce como fractura abierta o expuesta, donde va a haber una solución de continuidad, ¿no?, de la fractura del plano óseo con el exterior a través de la piel. Vemos acá una fractura, un trazo de fractura oblicuo que va a afectar la epífisis distal de la segunda falange del dedo medio, que a su vez se encuentra también, se ve acá también un poco desplazada, acá también se la puede ver mejor, en este caso hacia la palma, hacia el lado palmar, y se puede también ver todas las alteraciones de los planos blandos que se encuentran alrededor de estas estructuras óseas. Es un ejemplo de una fractura
complicada que tiene mayor riesgo de infecciones y de complicaciones. Las fracturas por avulsión es un grupo de fracturas que se va a generar a través de un mecanismo de tensión. Generalmente se da en pacientes jóvenes, deportistas, atletas de alto rendimiento, que a través de una contracción muscular súbita genera una tensión a través de su tendón sobre la inserción ósea y la arranca. Vamos a ver varios ejemplos. En este caso vemos este fragmento óseo que genera una fractura por avulsión del calcáneo a través del tendón del tríceps ural, el tendón de Aquiles. En este caso vemos a este nivel otro fragmento óseo avulsionado de la espina ilíaca anterosuperior en relación, por ejemplo, a la inserción del sartorio en este caso. En esta radiografía vemos este fragmento óseo separado de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia, traccionado a través del tendón rotuliano. Y en la última imagen de la derecha vemos también este fragmento avulsionado del olecranon a través del tendón del tríceps. Existen otros lugares también típicos, como la espina ilíaca anterosuperior, que genera también una fractura por avulsión a través de la inserción proximal del recto femoral a través de su tendón directo. Se puede generar también a nivel de la sínfisis pubiana, en la parte baja, la inserción de los aductores. También a nivel del trocánter menor, con la inserción del psoas ilíaco, y sobre el trocánter mayor en relación a los glúteos. Dos ejemplos de fracturas incompletas son la fractura en tallo verde y la fractura de torus. A la izquierda tenemos un ejemplo de la fractura en tallo verde, que es una fractura, como dijimos, incompleta. Se va a generar a través de un mecanismo de flexión. Es más frecuente en los niños a nivel del antebrazo y se da generalmente a nivel medio diafisaria. Es una fractura subperióstica que va a afectar solamente una cortical, quedando la otra, la del otro lado opuesto, íntegra. Por ejemplo, vamos a ver a este nivel, sobre la superficie más convexa, está afectada la cortical con este trazo de fractura, quedando la cortical de esta región cóncava, que se generó a través del mecanismo de flexión, pero está intacta. Entonces solamente afecta la cortical de un lado, generalmente la del lado convexo, por eso es una fractura incompleta. El otro ejemplo es de la fractura de torus. Acá tenemos una radiografía de mano, frente y perfil. En este caso el mecanismo de acción es de compresión, ¿no? Se va a generar una carga axial a lo largo del eje largo del hueso y se genera una fractura por impactación, generalmente a nivel metafisario. La cortical va a presentar un pequeño abombamiento, que es debido a esa fuerza de compresión a ese nivel local. Vamos a ver, por ejemplo, a este nivel, y ese pequeño abombamiento cortical, y esta imagen que tiene mayor densidad que el resto de la estructura trabecular, por ese justamente abombamiento, por la compresión que se genera por la carga axial. Pasamos ahora para ver otros métodos de estudio de imágenes para evaluar las estructuras óseas y los componentes también articulares, la tomografía computada multislice y la resonancia magnética. La tomografía computada entonces es un método de imágenes que nos va a dar mucha más información que la radiografía simple, principalmente porque tiene una mayor resolución espacial. En este caso va a estar indicada en todas aquellas fracturas que tengan, o sea, fracturas con minutas, donde tengan muchos fragmentos, muchos trazos, donde estén comprometidas las estructuras articulares, o el trazo de fractura comprometa la superficie articular del hueso. Entonces, en esas radiografías, en esas imágenes donde tenemos muchas imágenes superpuestas, la tomografía computada nos va a dar mucha más información y nos va a aclarar mucho más el panorama, pudiendo además poder generar reconstrucciones multiplanares a partir de
de la imagen axial en coronal y en sagital. Se pueden además hacer reconstrucciones volumétricas y trabajar sobre la imagen para poder evaluar no solamente la cantidad de fragmentos, sino la dirección que tienen todos esos trazos de fractura, la relación que tienen esos trazos de fractura entre sí, los desplazamientos, en caso que tenga luxaciones asociadas. Nos va a dar también más información sobre los tejidos blandos articulares y los que se encuentran alrededor de los planos óseos. Entonces esto nos va a poder permitir, en definitiva, dar más información para poder definir mejor la conducta terapéutica, poder también definir y generar una buena planificación quirúrgica a partir de toda la información que tenemos, elegir la vía de abordaje y cuál va a ser el mejor método de fijación para el tratamiento quirúrgico. Si vemos una fractura de rodilla, por ejemplo, en una radiografía lateral, en este caso podemos ver algunos trazos de fractura, como estas líneas radiolúcidas. Acá se ve un trazo vertical, algo por acá horizontal, un pequeño desplazamiento de la cortical. Tal vez acá se puede ver cierta angulación de la epífisis proximal de la tibia, pero no hay mucha más información que esa. Las estructuras óseas se superponen, tenemos un solo plano del espacio para evaluar. Acá tenemos dos imágenes de la misma rodilla. Es una tomografía computada multislice con reconstrucción multiplanar. La imagen está de la izquierda en su plano coronal y la de la derecha en su plano sagital. Ya estas imágenes nos pueden dar mucha más información. Ya además de los trazos de fractura, podemos ver el compromiso de la carilla articular del platillo tibial, podemos ver el desplazamiento de la epífisis hacia la posterior. Acá tenemos la cortical que viene acá y se continúa por acá, está desplazada hacia posterior. Podemos ver los espacios que hay entre distintos fragmentos óseos, podemos medir el gap, y acá en el plano coronal lo mismo, tenemos los trazos que podemos ver tanto sagital como en coronal, y podemos ver también este trazo central que no se veía en la radiografía de la incidencia lateral. Y por último tenemos un volumen de reconstrucción de las mismas fracturas, donde se pueden evaluar mejor también los distintos fragmentos óseos y la relación entre sí. Acá tenemos una imagen, también como la última imagen de la diapositiva anterior. Es un volumen de reconstrucción que se puede, los programas del software del tomógrafo nos permite ir trabajando sobre la imagen, ir agregándole estructuras desde el superficial a la profunda, desde la piel, los planos musculares y tejidos blandos articulares, los ligamentos, la cápsula articular. Se pueden ir sacando de la imagen, dejando solamente las estructuras óseas, por ejemplo. Incluso se pueden ir sacando estructuras óseas para poder evaluar imágenes que se encuentren solapados, y a su vez se las puede ir girando y ir tomando imágenes que nos interesen en el ángulo que nos interese. En este caso, esta misma rodilla está reconstruida con múltiples trazos, están desplazados, pero si las vamos girando vamos a ir viendo distintas incidencias de esos mismos fracturas, de esos mismos fragmentos óseos, y las relaciones y los espacios que hay entre estas estructuras. Es mucha más información de la que nos daba una simple radiografía. En este caso vamos a ver un codo, una radiografía, donde vemos un pequeño trazo lineal, radiolúcido, algo vertical que llega a comprometer la carilla articular de la cúpula radial, y cierto desplazamiento, en este caso, de la línea cortical de la cúpula radial, la carilla articular. Vamos al estudio de tomografía computada multislice con reconstrucción multiplanar, donde vamos a hacer foco, vamos a acercar y vamos a angular de la manera que más nos convenga para poder seguir esos trazos de fractura, poder
poder, digamos, desplegarlos y ver hasta qué cortical pueden comprometer o qué trayecto realizan. En este caso hay dos trazos lineales en esta región, acá, hipodensos, y vemos que la cortical a este nivel está más deprimida que la que se encuentra a este nivel. Y a la derecha la imagen es la reconstrucción, es el volumen de reconstrucción. La resonancia magnética es otro método de estudio de imágenes que se utiliza de manera complementaria a la tomografía computada, pero a su vez nos brinda mucha más información, principalmente en la valoración de los tejidos blandos. No solamente los tejidos blandos adyacentes a las estructuras óseas, sino también de los tejidos blandos que forman parte de las estructuras articulares. Es un método multiplanar, es decir, que también nos puede brindar información y podemos valorar las imágenes en todos los planos del espacio. Son estudios mucho más largos, pues se realizan a través de distintas secuencias. Cada una de esas secuencias nos va a dar distinto tipo de información de los tejidos para diferenciar estos tejidos entre sí, y a su vez nos va a dar información de las características químicas de esos tejidos. Entonces nos va a permitir la valoración, por ejemplo, de la sinovial, del cartílago articular, de la cápsula y también de los ligamentos. Para obtener las imágenes en resonancia magnética, principalmente en este caso que queremos valorar estructuras óseas y articulares, se utilizan bobinas. La resonancia magnética se realiza principalmente a través de un animal que genera un campo magnético, y las emisiones y disparos de pulsos de radiofrecuencia que se hacen a través de estas bobinas, que tienen que estar cerca de las regiones que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, si queremos valorar una rodilla, vamos a utilizar, por ejemplo, esta bobina que se denomina de cuadratura, que el paciente va a colocar el miembro inferior y va a estar envuelto, digamos, a nivel de la rodilla por esta bobina. Tenemos otros que son de superficie, como esta imagen de acá del medio, donde por ejemplo podemos valorar la articulación del hombro. Se coloca por ejemplo, sobre la parte anterior del hombro. Estamos cerca de las estructuras que queremos estudiar, y esta es una microbobina. Son para estudiar regiones o segmentos o sectores más pequeños y más superficiales de la piel, y se apoyan y se colocan sobre la región que se quiere estudiar. Entonces se utiliza la bobina que mejor se adapte a la región que queremos estudiar, y cuanto más cerca esté de la estructura a estudiar, mejor señal tendremos y mejor imagen vamos a obtener para poder valorar las estructuras que deseamos. Antes de comenzar el estudio, se define qué tipo de protocolo se va a utilizar según la región que se quiere estudiar. Cada protocolo está armado con un montón de secuencias. Las secuencias más utilizadas son las ponderadas en T1, en T2 y la secuencia STIR. La secuencia T1 nos sirve mucho para valorar la anatomía. Se pueden ver bien las estructuras, por ejemplo, de los nervios periféricos. Se pueden ver además trazos de fractura. Se pueden valorar bien las hemorragias, principalmente en la etapa subaguda. Y es la secuencia, digamos, que se utiliza, digamos, para valorar los tejidos antes y después del contraste endovenoso. Las secuencias ponderadas en T2 principalmente nos sirve para ver lesiones en relación a que todos los procesos inflamatorios y los edemas tienen líquido, y el líquido se va a ver más blanco, más intenso. Recuerden que la resonancia magnética es un estudio donde se habla de intensidades: hiperintenso, isointenso, hipointenso, para diferenciarnos de la tomografía computada, que se habla de densidades. Entonces en T2 vamos a ver bien todo lo que es líquido, derrame articular, lesiones quísticas y de partes blandas. Y la secuencia STIR es una secuencia que va a suprimir el tejido adiposo, por lo tanto nos va a poder dar la posibilidad de diferenciarnos de aquellas estructuras o tejidos que no lo tengan. Entonces vamos a poder ver bien también el edema óseo, las colecciones de partes blandas, el derrame articular, estructuras como por el fibrocartílago, el cartílago y los meniscos. Entonces es una secuencia que se utiliza mucho y nos va a dar mucha información para poder descartar
tejidos que no tengan tejido adiposo y diferenciarlos de aquellos otros que son también hiperintensos o intensos en las otras secuencias. Tenemos acá un estudio de resonancia magnética, la región de la columna lumbar en un plano sagital. Vamos a tener a la izquierda una imagen ponderada en T1, la central ponderada en T2 y de la derecha una secuencia STIR. Vamos a ver cómo va a ir cambiando la señal según en qué secuencia estemos. Por ejemplo, en secuencia T1 el líquido se va a ver negro, tiene baja intensidad de señal. Podemos ver acá dentro del canal medular el líquido cefalorraquídeo, tiene baja señal, se ve oscuro, negro, hipointenso. La misma imagen en T2 se ve blanca, brillante, el líquido cefalorraquídeo, hiperintenso. Y la secuencia STIR, que es la misma imagen pero está suprimida solamente para que caiga la señal del tejido graso, se sigue viendo también hiperintenso el líquido. El calcio lo vamos a ver hipointenso, tiene baja señal en todas las secuencias. Por ejemplo, si vemos la cortical de los cuerpos vertebrales, vamos a ver que es negra, todo el bordecito negro, en T1, en T2 y en secuencia STIR. Ya tenemos un ejemplo de calcio. Y después tenemos, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, donde hay tejido adiposo acá. Tiene alta señal en T1, en T2 y va a caer la señal en STIR, que está suprimida. Entonces, además podemos ver, por ejemplo, si vemos los discos intervertebrales, en secuencia T2, tienen una señal isointensa, hiperintensa, no son totalmente negros, porque está hablando del componente de agua que tienen, pero si miramos el disco intervertebral entre L4 y L5, la señal cambia. Ya además de haber una disminución en el espacio, está la señal oscura, negra, cayó la señal porque tiene menos componente líquido, el disco este está deshidratado. A su vez podemos ver cambios, digamos, de señal sobre la plataforma inferior de L4 y la plataforma superior de L5. Si lo comparamos con el resto de la estructura del cuerpo vertebral, vemos que tiene una señal más intensa. Entonces podemos pensar si es un componente de agua o es un componente de grasa. Entonces en la secuencia STIR, que suprime la grasa, cae la señal de grasa. Si fuese grasa, caería la señal. Pero si miramos en la secuencia STIR, la misma imagen, vemos que tiene alta señal, se sigue viendo intenso, se sigue viendo blanco. Entonces quiere decir que tiene un componente de líquido, es edematoso. Este es un ejemplo de cambios MODIC tipo 1 que se generan sobre los platillos tibiales de tipo edematosos en relación a un proceso inflamatorio. Ahora vamos a ver un estudio de resonancia magnética de rodilla, también ponderadas primero en T1, en T2 y en secuencia STIR en un plano sagital. Vamos a ver los distintos componentes, la cortical negra hipointensa en T1, acá también de la tibia y la cortical de la rótula. Vemos la grasa de Hoffa a este nivel, también con alta señal, y el componente graso también a nivel trabecular óseo. Tenemos acá con baja señal el tendón rotuliano. Acá tenemos la piel y esta señal intensa del tejido celular subcutáneo. Y acá vemos una estructura, esto que se ve acá, que se encuentra a nivel, en el plano del tejido celular subcutáneo, por debajo de la piel, por delante del tendón rotuliano y delante de la rótula. T1 tiene baja señal. Vemos la secuencia, la misma imagen, el mismo corte ponderado en T2 y vamos a ver que lo que veíamos que era hipointenso y de baja señal, lo vemos hiperintenso con alta señal. Entonces dijimos que la señal hipointensa en T1 y intensa en T2 puede ser líquido. Y si vemos la secuencia de STIR, donde está suprimido todo el componente óseo de todas las estructuras,
Si fuese un componente graso caería la señal, pero no cae. Y se puede ver además de esta estructura que se veía hipointensamente 1, hiperintensamente 2 y se sigue manteniendo hiperintensa en la secuencia STIR, cómo cambia la señal en el tejido celular subcutáneo, que acá se suprimió y acá está toda aumentada de señal, edematizada. Acá existe un proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio de la bursa preroturiana, es una bursitis preroturiana, donde se puede ver también cambios inflamatorios en el tejido celular subcutáneo adyacentes. Ahora tenemos una imagen de una resonancia magnética de hombro, un corte en plano axial y otra en un plano coronal, una ponderada en T1 y otra en STIR. Vemos una imagen que tiene baja señal en T1, pero se mantiene con alta señal en STIR, ¿no? Tiene un componente líquido, no cae la señal. Puede ser un ejemplo de un quiste óseo a nivel de la cabeza del húmero. Acá tenemos varias imágenes, secuencias ponderadas en T1 y en STIR. A nivel del tercio superior medio del muslo vamos a ver una estructura para ubicarnos. Este es el límite de la piel. Lo que vemos con alta señal acá es el tejido celular subcutáneo. Luego viene la aponeurosis muscular superficial y aquí adentro están los componentes y los compartimentos musculares. Acá se ve con baja señal los músculos de los distintos compartimentos y esta estructura acá que tiene mayor señal y tiene una señal muy parecida a la que se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Acá vemos otro corte en el plano coronal de la misma imagen en sagital, también ponderada en T1, pero cuando se hace la secuencia de STIR cae la señal, se suprime igual que el tejido celular subcutáneo que se encuentra por fuera y alrededor de los planos musculares. Es un ejemplo de un lipoma. Esa es la diferencia, cómo cae la señal de esta estructura, al igual que el tejido celular subcutáneo. Y fíjense acá en STIR cómo se mantiene la señal alta, porque es componente líquido de un quiste óseo. Bien, estudio de resonancia magnética de una rodilla en un plano sagital. Acá podemos valorar la estructura normal del ligamento cruzado posterior, con baja señal en esta secuencia de bordes bien definidos. Y a la derecha vamos a ver que la misma estructura presenta cambios de la señal, cambios en el espesor, ya no es más homogénea, es más bien heterogénea, tiene aumento de señal en relación a cambios inflamatorios, edema, tiene regiones con líquido y tiene ya los bordes mucho menos definidos. Estamos ante una lesión del ligamento cruzado posterior. Acá tenemos un estudio de resonancia magnética de rodilla en un corte sagital, donde tenemos, acá podemos ver parte del cóndilo femoral, el platillo tibial, esto es anterior y esto es posterior. Este triangulito negro que se ve acá corresponde al cuerno anterior del menisco y este de acá atrás el cuerno posterior. Tienen baja señal, pero si vemos podemos observar que tiene una lesión, un trazo lineal hiperintenso correspondiente a un desgarro horizontal que compromete el cuerno posterior y parte del cuerpo meniscal. Bien, en esta resonancia magnética de rodilla, ahora en un plano coronal, vamos a ver también con baja señal y de forma triangular, no los cuernos, sino el segmento del cuerpo del menisco. Acá tenemos este segmento triangular, baja señal, parte del cuerpo del meniscal, que de este lado debería estar también, pero no lo vemos. Solo vemos una pequeña porción con baja señal y luego vemos
áreas con alta señal, que pueden corresponder a proceso inflamatorio, edema y áreas líquidas. Pero si vemos un segmento del menisco que debería estar en esta parte lateral, la vemos en el segmento medial. Esto corresponde a una lesión de asa de Balde, donde se termina a partir de una fisura y un desgarro meniscal, se termina desprendiendo y separando el borde libre del menisco, quedando sobre la línea media, y se acompaña de bloqueo articular. En esta resonancia magnética tenemos un corte sagital a nivel de articulación del tobillo. Podemos ver también retropié y medio pie. Vamos a ver, acá está señalado con una flecha blanca. Y esta línea negra que vemos acá es la aponeurosis plantar superficial. Hay un segmento donde se encuentra engrosado. Entonces podemos observar que presenta una fascitis plantar, pero además esta línea negra, además de estar engrosada, está interrumpida, y además hay cambios inflamatorios con aumento de la señal. No es una ruptura de la fascia plantar superficial, seguramente secundaria a un proceso crónico de fascitis plantar. En esta resonancia magnética tenemos un corte axial a nivel de la muñeca, donde podemos ver la parte superior de la imagen corresponde a la parte anterior. Esta sería la parte inferior, sería la parte posterior de la muñeca, y el lado izquierdo sería el borde radial. Tenemos las distintas imágenes de los tendones, estas imágenes redondeadas, ovaladas, con baja señal, envueltas en sus vainas sinoviales en los distintos compartimentos de la muñeca. A nivel del primer compartimento, que corresponden al extensor corto y al abductor largo del pulgar, vemos que hay cambios significativos. Primero, no se pueden identificar bien cada uno de los tendones. Además, tienen cambios de señal importantes, están mucho más heterogéneos, tienen cambios inflamatorios, aumento de señal, y está aumentada también la cantidad de líquido que los rodea dentro de la vaina sinovial. Corresponde a una tenosinovitis de Kerbein.